pero de la misma manera quiero saludar a un invitado muy especial. El licenciado Alejandro Celis viene a comentarnos acerca del libro que nos trae en esta oportunidad. Ya vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a dejar lo que él presente, este grandioso texto, y también que nos hable acerca de la ideología de género que estamos atravesando actualmente en nuestra sociedad. Buenos días, licenciado, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, tengo aquí, miren, este libro, que por si acaso es bestseller de ventas en Amazon, la tienda virtual, el libro de los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez, que es el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Entonces, desde hace algunos años ya es bestseller, como les digo, en el área de política, es uno de los libros, el número 1, el más vendido en Latinoamérica, en habla hispana. Entonces ha sido un análisis. Yo voy a ser como autor de mi libro, que también están en Amazon por si acaso, en Nación Mestiza, la única mayoría, ninguna reivindicación en realidad nacional. Pero en este caso voy a hacer un análisis de este libro, de este autor, que es Agustín Laje, por si acaso, si no lo conocen. Es politólogo, argentino, él, cordobés, con una maestría en filosofía, y ha estado desde hace algunos años, no voy a decir divagando, pero yendo por toda Latinoamérica, enseñando acerca de este libro, que entre otros que tiene, que es este bestseller sobre ideología de género. Y él hace un análisis interesante, ¿no?, sobre cómo el progresismo es una nueva careta, él dice, del marxismo clásico, que el marxismo clásico se basaba en la lucha de clases, ¿no? Marx siempre decía la lucha de clases, la burguesía contra el proletariado, y esa dicotomía que él se inventó, vamos a poner, pero ha cambiado gracias a diversos autores, por ejemplo, Laclau, bueno, muchos autores que podemos ahondar, que cambiaron el ámbito de la esfera económica a la esfera cultural. Entonces, ya no se ve una lucha de clases, porque ahora, como bien dice Agustín Laje, el obrero ya no está queriendo hacer la revolución, o el empleado, o incluso el campesino, como era antes, como por ejemplo cuando vino el Che Guevara aquí a Bolivia, e incluso ahí ni siquiera el campesino apoyó a Che Guevara en su discurso, ¿no? Ese marxista-leninista, bolchevique, por ejemplo, de hacer la guerra y el caos, sino que modificaron, y ahora, por eso dice subversión cultural, porque ahora es una lucha, por ejemplo, buscando ya no el ámbito económico-político, sino la esfera cultural, para un control también, pero desde la esfera cultural. ¿Esto qué quiere decir? En vez de lucha de clases, guerra de sexos, por ejemplo. Guerra de sexos. Por ejemplo, guerra de sexos, con el feminismo que se ha estado implementando y auspiciado por muchos metacapitalistas, muchas fundaciones, Planet Parenthood para empezar, George Soros, y esto ustedes pueden evidenciarlo. Entonces, como el progresismo, y ahí podemos ver en una imagen, adoctrinamiento extremo, es impresionante, ¿no? Con esta ideología, porque es una ideología, porque trata de cambiar la realidad, porque la realidad es que científicamente, mis estimados, solo tenemos dos sexos y nacemos hombre o mujer, y después que morimos, incluso ahora, ¿cómo hacen los antropólogos para descubrir una momia de Egipto era hombre o mujer? Fijándose en el ADN, entonces no va a salir otra cosa, simplemente hombre o mujer. Pero con la ideología de género, diversos autores están cambiando esta cuestión. Por ejemplo, un autor dice lo personal es político, Judith Butler. Entonces van diciendo muchas cosas. Todo esto, lo que les estoy diciendo, es el proyecto y la postura que tiene Agustín Laje, ¿no?, que en este momento está en Puerto Rico. Por ejemplo, ayer tuvo una reunión él con políticos de allá, donde allá lo toman como una postura, como una perspectiva de género, pero aquí en Latinoamérica lo conocemos como ideología. Entonces, interesante analizar, y con sus evidencias que él muestra, de que cómo esta ideología, y como les decía, miren, ahí podemos ver profesores en España que se están vistiendo con falda, en kinder. Yo tengo un niño de 3 años, mi esposa está a punto de dar a luz, la de 8 meses, entonces yo estoy preocupado por la educación de mis hijos, y somos en Santa Cruz una sociedad eminentemente conservadora y cristiana. Hay gente atea, pero como dicen muchos ateos, yo soy ateo, pero tengo una cultura cristiana. ¿Por qué? Porque tiene los principios cristianos, los 10 mandamientos, estos valores. Entonces nadie quiere matar, nadie quiere robar, nadie quiere hacer daño al otro, buscamos igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay leyes en otros países, y como les digo, es una corriente internacional, que lo que nos están haciendo es imponiendo privilegios para ciertos grupos, o leyes que favorecen, ya no hay igualdad ante la ley entonces. Bien, licenciado, ¿actualmente hay una ideología tergiversada? ¿En qué sentido? ¿De género? De género. De género, sí. Claro, es que tergiversa la realidad.
porque dice es algo perspectivo, o sea, depende de la percepción individual. Por ejemplo, en Argentina, de acuerdo a cómo se sientan, según Agustín Laje, se definen el sexo que tengan. Y hay ejemplos. En Argentina se puede jubilar la mujer a los 60 años y el hombre a 65. Hubo un señor, y está documentado, Germán, que bueno, ya no quiso trabajar cuando cumplió 60 años y tenía que esperar 5 años más para jubilarse. Se cambió el proceso burocrático como mujer y se jubiló, y ante el Estado ya es como mujer. Entonces, en este libro se analiza toda la ideología que hay detrás, los ideólogos, los intelectuales, en este caso progresistas, de esta perspectiva, de esta ideología, lo que hacen es esto. Otro ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, muchos presos violadores se cambiaron porque su perspectiva era esa, su percepción, y se fueron de la cárcel de hombres a la cárcel de mujeres, violadores que han violado a las presas. Entonces, miren ustedes, cuando se cambia la perspectiva y cuando se sale de lo científico, porque esto yo les digo lo científico, y lo que les mostraba hace rato esas imágenes es increíble. Yo analizando, por ejemplo, televisión por cable, desde programas infantiles que yo analizo, y ese es el ejemplo que se ve de, no sé, hasta Pepa y otros, donde se puede ver que el padre o es tonto o es malo, ¿me entienden? Y cómo puede ser que estén enseñando esas cosas. Como les digo, en otros países en kinder son travestis los que entran a enseñarle a los niños de kinder. Les hacen que se cambien de roles, que se vistan como mujer, como hombre. Hay una cosa básica que es la patria potestad. El padre tiene que enseñar valores y moral, ¿me entienden? No la escuela enseña cuestiones cognitivas, de educación para ir creciendo, pero la moral es enseñada por los padres. Y hay ideólogos que en este libro analizan, que dicen lo personal es político. Y cuando lo personal es político, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo conciencia, no tengo perspectiva personal, no tengo bases, moral, ideología, sino que todo lo va a hacer el Estado. Y si el Estado está con esta perspectiva, va a adoctrinar, va a formar entes o personas, digamos, mostrando un blanco y negro, satanizando cosas que ellos quieren satanizar y idealizando algunas cosas. Pero cuando se sale de la ciencia, de la biología, se sale de la moral, de los principios, y van en contra de los padres incluso, y la patria potestad, como les digo, entonces es preocupante. Como les digo, en nuestros sistemas de cable, yo llamé, por ejemplo, a mi sistema de cable y le dije, oiga, en este pueblo la mayoría somos cristianos, católicos, evangélicos, mormones, testigos, la mayoría tenemos principios, valores. ¿Por qué no hay un contenido que no esté adoctrinando? Otro ejemplo que les doy, las películas en el cine, y eso podríamos quizás en otra oportunidad analizar, pero cómo se ha ido ideologizando. Son panfletos. ¿Qué es un panfleto? Es un texto que quiere mostrar una propaganda, y la propaganda que vende ideas, a diferencia de la publicidad, que es solo comercial o con fines de venta. Están metiendo a la gente entonces en realidad actualmente una nueva ideología de aceptar un género más. Están adoctrinando, estimado, están adoctrinando. Yo les felicito a ustedes porque son un medio ejemplar, que están siendo objetivos e imparciales, como se enseña en comunicación. Ser objetivos e imparciales, y no parcializarse, no decir esto es lo bueno, esto es lo malo, falsear la realidad, sino que vengan todas las voces. Yo incluso pues estoy abierto a debatir con cualquier otro que diga no, que no hay ningún problema, porque tenemos libertad. Incluso Dios da el libre albedrío, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, aquí arriba del libro pueden ver, está el grupo Con mis hijos no te metas. En España hay otro grupo, Hazte oír. En España desde los 80 está el feminismo, desde los 80 está el aborto, y las estadísticas que dicen que han aumentado los abortos, han aumentado la muerte de mujeres, entonces es mentira que eso beneficia, ¿no? Muy bien, entonces Alejandro Celis, licenciado, está con nosotros haciendo un análisis justamente de la ideología de género y proponiéndonos una alternativa en su lectura, por ejemplo, que tenemos en este libro. ¿Dónde lo podemos conseguir justamente? Y pues haga la invitación a la gente que pueda seguir sus redes sociales. Claro que sí. Este libro, por ejemplo, yo lo compré, el que les digo, de Agustín Laje, en la Ciudadana, mis estimados. Seguro que hay en la Mutualista, o en cualquier dispensario de libros. Ahora, mi libro, obviamente no, igual lo pueden encontrar en Amazon. Mi libro, que es Nación Mestiza, la única mayoría, ninguna reivindicación, realidad nacional. También es una investigación científica, antropológica y periodística, donde hago un ensayo literario o opinión argumentada, y en evidencias, o gracias a evidencias científicas, de que todos somos mestizos, para ir en contra de posturas sectarias que nos dividen. En nuestro continente todos hemos sufrido un proceso de hibridez racial, descendientes de asiáticos y de europeos, y somos todos mestizos. Muy bien, entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias, y lo esperamos en otra oportunidad para tener el privilegio de compartir más contenido textual con ustedes.